Hidrodinámica. La hidrodinámica es la parte de la física que estudia las características o el comportamiento de los fluidos en movimiento. Vamos a definir primero lo que es un fluido ideal. Un fluido ideal es incompresible, significa que su densidad no puede cambiar a medida que fluye y no tiene fricción interna, que es lo que conocemos como viscosidad. Los líquidos son aproximadamente incompresibles en casi todas las situaciones y también podemos tratar a un gas como incompresible si las diferencias de presión de una región a otra no son muy grandes. La fricción interna en un fluido causa esfuerzos de corte cuando dos capas de fluidos adyacentes tienen un movimiento relativo, como cuando un fluido fluye dentro de un tubo o alrededor de un obstáculo. Líneas de flujo. El cambio de una partícula individual en un fluido en movimiento se llama línea de flujo. Si el patrón global de flujo no cambia con el tiempo, entonces tenemos un flujo estable. Entonces, ¿qué son las líneas de flujo? Sería como la trayectoria de cada una de las partículas del fluido en su movimiento, ¿sí? Entonces, si las partículas de fluido siguen una trayectoria como si estuvieran en un carril, ¿sí? Como si fueran autos siguiendo una trayectoria rectilínea, decimos que el flujo es estable. Líneas de corriente. La línea de corriente es una curva cuya tangente en cualquier punto tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto. Consideraremos solo situaciones de flujo estable en las que las líneas de flujo y las líneas de corriente son idénticas. Entonces, fíjense acá, el flujo se denomina flujo laminar cuando vemos que la velocidad siempre tiene la misma dirección y sentido. Y entonces, el flujo laminar es un flujo estable, ya que la línea de flujo y la línea de corriente es la misma. En el caso del flujo turbulento, vemos que por más que la partícula sigue una trayectoria determinada, la velocidad va cambiando y en algunas partes el fluido se arremolina, digamos, ¿sí? Cambia bruscamente su velocidad y algunas partículas ya no pueden mantener la trayectoria original. Acá vemos, ¿sí? En este caso son unos saumerios, y vemos que en esta parte el flujo es laminar y acá se va haciendo turbulento. Es decir, muchas de las partículas adquieren una velocidad que hace que no puedan seguir la trayectoria original, sino que empiezan a moverse, a girar, ¿sí? Y ya no pueden mantener el flujo laminar. Vamos a ver el flujo laminar y turbulento en la sangre. El flujo sanguíneo laminar es paralelo a la pared de los vasos sanguíneos y suele aparecer en regiones rectas de las arterias. Es decir, acá vemos que la sangre se mueve siguiendo trayectorias rectilíneas. El flujo sanguíneo es turbulento cuando se produce en regiones arteriales curvadas. Por ejemplo, acá en esta separación, ¿sí? Que hay como una ramificación de la arteria, entonces, que también puede ocurrir obviamente en los vasos, y entonces en esta zona parte de las partículas van a chocar contra las paredes y en vez de seguir la trayectoria, van a girar y acá se va a producir como un flujo turbulento. Lo mismo ocurre cuando se produce acumulación de desechos celulares y moléculas de naturaleza grasa que se van adhiriendo a las paredes y van reduciendo el espacio disponible para que pase el fluido. Y por lo tanto, en esas zonas, ¿sí? Acá debe el fluido pasar por este estrechamiento, aumentando su velocidad, y cuando sale se puede producir un cambio en la dirección del fluido y eso provoca un flujo turbulento. Ley de caudal.
El volumen de líquido que entra en la unidad de tiempo por un extremo, y es lo que se denomina caudal, debe ser igual al volumen que sale en la misma unidad de tiempo por el otro extremo. Es decir, nosotros vamos a tener un fluido que viene con una velocidad v sub 1 y que atraviesa un tubo de área A1 y se produce el desplazamiento de ese fluido. Ese desplazamiento se puede calcular como velocidad por tiempo. Y luego, como este fluido se introduce en esta zona, empuja el fluido que hay por delante y por lo tanto este fluido que pasa por acá sale con una velocidad v sub 2, ya que el área es diferente. Y acá vemos, obviamente, el desplazamiento también es diferente. ¿Qué significa esto? Que la ley de caudal establece que el caudal que entra por una zona tiene que ser igual al caudal que sale por otra. Es decir, que no hay acumulación de fluido. Como el caudal es volumen dividido tiempo, es decir, que el caudal es la cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo y es la misma la que pasa por el otro extremo en la unidad de tiempo, y el volumen lo podemos determinar como el área o sección del tubo por el desplazamiento, que es igual a la velocidad por el delta t. Podemos simplificar delta t y vemos entonces una nueva ecuación que nos dice que el área o sección 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. A esta se la conoce como ley de caudal o ley de continuidad. Ecuación de Bernoulli. Si no existen fuerzas viscosas, la energía mecánica total en cualquier punto del tubo es una constante. Vamos a ver cómo vamos a calcular la energía mecánica total. Acá tenemos un tubo que tiene un área o sección 1 que se encuentra a una altura 1 y donde el fluido ejerce una presión 1 en esta área. Por lo tanto, adquiere este fluido un movimiento con una velocidad 1. Cuando pasa a esta área 2, ¿sí?, se ejerce una presión 2 y se encuentra a una altura 2 diferente a la altura 1, y como la sección es diferente, va a tener una velocidad distinta. Recuerden que el caudal es constante y por lo tanto el área por la velocidad también es constante. Es decir, que si yo acá tengo un área pequeña, la velocidad es mayor. Si el área aumenta, la velocidad disminuye. Vamos a escribir cómo sería el trabajo de la fuerza exterior aplicado. Es igual a la variación de la energía mecánica. Es decir, que es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Como la energía mecánica es igual a la energía cinética y la energía potencial, entonces tenemos que la energía mecánica final es igual a la energía cinética final más la energía potencial final, menos la energía mecánica inicial, que sería la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Entonces, el trabajo exterior sería igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial más la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Es decir, que el trabajo exterior es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Si el trabajo es fuerza por distancia y la presión es fuerza sobre área, entonces podemos definir que el trabajo es igual a la presión por el área, que sería la fuerza. Si nosotros pasamos el área para allá, multiplicando nos quedaría fuerza igual a presión por área, por la distancia, ¿no es cierto? O sea, que tenemos trabajo igual a fuerza por distancia, como fuerza es presión por área, nos queda trabajo igual a presión por área por distancia. El área por la distancia recorrida por el fluido es el volumen, ¿sí? Entonces el trabajo queda definido como presión por volumen.
Entonces, reemplazando acá, decimos que el trabajo de la fuerza exterior va a ser igual a la variación de presión que sufre el fluido por el volumen desplazado. ¿Y eso es igual a qué? A la variación de energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, más la variación de energía potencial, que es masa por gravedad, por la diferencia de altura, H2 menos H1. Vamos a dividir todo por volumen para que desaparezca el volumen de este lado, entonces nos queda P1 menos P2 es igual a ¿qué? Simplificamos acá, entonces nos queda un medio de la masa dividido el volumen por velocidad al cuadrado 2 menos velocidad 1 al cuadrado, más la masa dividido el volumen por la gravedad por la diferencia de altura. Como masa por volumen es densidad, ¿sí? Lo vamos a reemplazar. Entonces nos queda diferencia de presión es igual a un medio de la densidad por la diferencia de las velocidades al cuadrado más la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. Despejando, o sea, aplicamos distributiva acá y pasamos los términos que están restando para el otro lado, así nos quedan sumando, y agrupamos todo lo que está relacionado con la zona 1 y luego lo que está relacionado con la zona 2, y nos queda esta expresión. Nos dice la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Esta es la ecuación de Bernoulli, en donde tenemos un término que está relacionado con la presión hidrostática, más un término que está relacionado con la velocidad, es decir, es la energía cinética entregada por el fluido en movimiento, más un término relacionado con la energía potencial debido a la posición relativa del fluido respecto del sistema de referencia. Este fluido se encuentra a una altura 1, este fluido se encuentra a una altura 2. Este fluido tiene mayor energía potencial que este, ¿sí? Acá tenemos el área o sección es más pequeña, por lo tanto la velocidad es mayor. En este dibujo, la energía cinética del fluido es mayor acá que en esta zona. Entonces, esto nos dice, la ecuación de Bernoulli, que la energía entregada en el fluido es constante. Esa energía se debe a la presión que tiene el fluido, más la energía cinética que trae el fluido debido a su velocidad, más la energía potencial que trae el fluido debido a su posición relativa respecto al sistema de referencia. Vamos a ver ahora cómo se observa o cómo afecta cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli. Fíjense que acá tenemos un tubo de una sección S1, acá tenemos un tubo que se estrecha y acá tenemos nuevamente que se ensancha. Y vemos que hay una presión, fíjense, P1 acá es mayor que P2 y P3 es mayor que P2. Vemos que el caudal nos dice acá que se mantiene constante. Luego vemos que la fórmula de caudal nos dice que la sección con la velocidad es constante. Fíjense que acá tenemos que la sección disminuye y la velocidad aumenta. Acá la sección aumenta, la velocidad disminuye. ¿Qué otra cosa vemos acá? Vemos en la ecuación de Bernoulli el término presión más un medio de la velocidad, de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Va a estar tomando la parte de diferencia de altura, o sea, la energía potencial, porque el tubo está a la misma altura en todos sus puntos. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando acá? Que la sección aumenta o la sección es grande, la presión también es grande, ¿sí? Y la velocidad, este término que es la energía cinética, está relacionado con la velocidad, obviamente. ¿Qué pasa cuando llegamos a esta zona? Cuando llegamos a esta zona, la presión disminuye porque la sección disminuye y la velocidad aumenta, entonces la energía cinética aumenta. Acá otra vez, fíjense,
La sección aumentó nuevamente y disminuyó la velocidad. Entonces, el término en Bernoulli relacionado con la presión hidrostática aumentó, disminuye el término de energía cinética. Entonces, veamos qué ocurre con el fluido. Fíjense acá. Vamos a ver que el fluido viene con una determinada velocidad. Esa velocidad depende, acá podemos variar la sección. Fíjense qué ocurre acá. Al disminuir la sección, el fluido empieza a aumentar su velocidad. Acá se aumenta la sección, el fluido se mueve más lentamente. Entonces, fíjense de nuevo acá. Va pasando, cuando llega por acá, pasa rápidamente. Es decir, cuando se produce un estrechamiento, una disminución de la sección, el fluido debe pasar más rápidamente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que disminuye la sección, aumenta la velocidad. Aumenta la sección, disminuye la velocidad. Respecto a la ecuación de Bernoulli, si disminuye la sección, disminuye la presión, ¿sí? Y si aumenta la velocidad, obviamente, aumenta el término de energía cinética. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que el caudal se mantiene constante. Si la sección disminuye, entonces podemos estar seguros de que aumenta la velocidad y disminuye la presión. Si la sección aumenta, entonces disminuye la velocidad y aumenta la presión. Ejemplo, el agua de lluvia desciende por un tubo cuyo diámetro a 5 metros de altura es de 10 centímetros. Entonces, fíjense, tenemos que el agua se encuentra acumulada en la terraza y desciende por un tubo cuyo diámetro a 5 metros de altura es de 10 centímetros. Sabiendo que hay una acumulación de 20 centímetros de agua en la terraza y que el caudal de salida es de 12 litros por segundo, calcular la velocidad y el diámetro del caño a la salida. Entonces tenemos agua que se encuentra acumulada acá en la terraza y que va a descender por un tubo hasta la salida en la parte inferior. Entonces, vamos a calcular la velocidad a la entrada del tubo, vamos a determinar después la velocidad a la salida del tubo. Fíjense que a la entrada y a la salida se encuentra sometido el fluido a la presión atmosférica porque está en contacto con el exterior que se encuentra a la presión atmosférica. Y vamos a determinar entonces la velocidad a la entrada. La velocidad a la entrada es caudal dividido área. El caudal lo tenemos, nada más que hay que pasarlo de unidades, no podemos trabajar en litros por segundo, se trabaja en metros cúbicos por segundo o en centímetros cúbicos por segundo. Porque si no, no podríamos simplificar con las unidades de área. Entonces, velocidad a la entrada es 1,2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, dividido el área, que es pi por radio al cuadrado, porque las secciones son circulares. Eso nos da 0,382 metros por segundo. La presión exterior más la presión hidrostática va a ser igual a la presión a la entrada del tubo. Entonces, vamos a calcular. La presión a la entrada va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, que es igual a la densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, por la altura, que son los 20 centímetros o 0,2 metros. Eso nos da igual a la presión atmosférica más 1060 pascales. No hemos reemplazado el valor de la presión atmosférica porque van a ver que como a la presión 2 o presión de salida es igual a la presión atmosférica, luego vamos a poder eliminar la presión atmosférica de nuestra fórmula. Utilizamos la ecuación de Bernoulli. Fíjense, la presión a la entrada más un medio de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es igual a la presión a la salida más un medio de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura a la salida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la presión a la salida es igual a la presión atmosférica. Que la altura a la salida la vamos a considerar 0 porque va a ser el inicio de nuestro sistema de referencia, o sea, va a ser el 0 del sistema de referencia.
Entonces nos quedó velocidad de salida al cuadrado igual a despejando, ¿sí? Porque nosotros necesitamos despejar de acá, velocidad de salida al cuadrado, entonces pasamos la presión de salida restando y pasamos esta parte que está, el 1/2 está dividiendo, está multiplicando, pasaría dividiendo por 1/2 o multiplicando por 2. Y la densidad que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos quedó velocidad de salida al cuadrado igual a 2 dividido la densidad por la diferencia de presión más 1/2 de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de entrada. Entonces, reemplazamos y fíjense que nos quedó que la presión a la entrada que nosotros teníamos más 1/2 de la densidad por la velocidad de entrada, que es la energía cinética, ya lo tenemos calculado. O sea, nosotros tenemos calculado la presión de entrada, que era la presión atmosférica más 1060 pascales. Lo reemplazamos y cuando le restamos la presión atmosférica, se simplifica presión atmosférica con presión atmosférica y solamente nos queda que la diferencia de presión es de 1060 pascales. Entonces nos quedó 2 dividido la densidad, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la diferencia de presión, que es 1060 pascales, más 1/2 de la densidad por la velocidad de entrada, que la tenemos, al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura, que serían los 5 metros de desnivel de la cañería. Y eso nos da 10 metros por segundo. O sea que la velocidad a la salida es igual a 10 metros por segundo. Entonces, la velocidad es de 10 metros por segundo y el caudal sigue siendo de 1,2 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Nos falta calcular la sección a la salida para después determinar el radio. Entonces, como el área a la salida es igual al caudal dividido la velocidad, ya podemos encontrar nuestra área o sección. Es 1,2 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Entonces, como el área 2 es igual a pi por radio al cuadrado, el radio va a ser, pasamos de pi dividiendo y el cuadrado pasa como raíz, nos queda que el radio es igual a la raíz del área dividido pi. Reemplazamos el valor de área, resolvemos y nos queda que el radio es de 0,02 metros. Por lo tanto, el diámetro, que es igual a 2 veces el radio, nos queda de 0,04 metros o 4 centímetros. Es decir, que nuestro caño a la entrada era de 10 centímetros, a la salida es de 4 centímetros, para lograr que el fluido salga con esta velocidad. Teorema de Torricelli. Un depósito cilíndrico de sección S1 tiene un orificio muy pequeño en el fondo, fíjense acá, de sección S2, donde S2 es mucho menor que S1. Aplicamos el teorema de Bernoulli. Entonces tenemos un depósito, ¿sí?, de una sección determinada, o sea, un área determinada acá arriba, que depende del diámetro, y tenemos un agujero en el fondo. ¿Sí? Hay un desnivel, hay una altura 1, una altura 2, y vamos a considerar, de acuerdo al teorema de Bernoulli, fíjense, tenemos la presión a la entrada, más 1/2 de la densidad por la velocidad de la entrada, más la densidad por la gravedad por la altura de entrada, ¿sí?, que sería acá, más la presión a la salida, más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 a la salida, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Vamos a tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, la presión 1 a la entrada, como está abierto a la atmósfera, es igual a la presión 2, que sería la presión de salida. La velocidad 1 acá arriba es un tanque abierto a la atmósfera y digamos que el líquido acá en la parte superior se encuentra estacionario, o sea que la velocidad va a ser 0, está en estado de reposo. Y la altura 2 vamos a considerarla 0 porque vamos a tomar el inicio de nuestro nivel o sistema de referencia justo a la salida que sería donde está el orificio de sección 2. Entonces vamos a poder simplificar P1 con P2 porque son iguales
Vamos a poder simplificar este término de energía cinética a la entrada porque la velocidad 1 es 0, y vamos a poder simplificar el término de energía potencial a la salida. Entonces nos quedó densidad por gravedad por altura 1 igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la energía potencial a la entrada va a ser igual a la energía cinética a la salida. Podemos simplificar densidad. Pasamos el 2 que está dividiendo, multiplicando para el otro lado, y luego pasamos el cuadrado como raíz, y nos da la ecuación para encontrar la velocidad a la salida, que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Esa es la conocida ecuación de Torricelli, y que fíjense que ustedes ya la han usado porque es la misma que obtenemos para calcular la velocidad de salida con caída libre de un objeto. Entonces, acá nos dice, esta fórmula coincide con la velocidad en caída libre. Vamos a ver qué ocurre acá. Fíjense, acá está descendiendo el líquido porque hay un orificio que permite que el líquido salga. Y fíjense qué es lo que va pasando con la velocidad. Vamos a hacerlo nuevamente. Va disminuyendo la velocidad, fíjense que acá está 0, abrimos, la velocidad toma un valor y va disminuyendo a medida que va descendiendo el líquido, porque justamente la velocidad en dirección X se calcula con esta fórmula, ¿sí? La velocidad de salida es igual a la raíz cuadrada de 2G por H. Acá les aparecen otras ecuaciones, ¿por qué? Porque justamente fíjense que cuando cae el fluido, sigue una figura o forma parabólica, porque una vez que el líquido empieza a salir, la partícula es afectada por la gravedad, entonces en esta dirección adquiere una velocidad que depende de este nivel, fíjense, H2, mientras que en la dirección X se mantiene constante. Si obviamente logramos mantener constante el nivel acá arriba. Lo que pasa es que esto es como una probeta, entonces tiene muy poco líquido, no podemos lograr que se mantenga constante. Y acá nos muestra cómo han calculado la distancia a la cual el fluido ha llegado en dirección X. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la velocidad de salida y queremos averiguar el tiempo. El tiempo lo vamos a calcular averiguando cuánto tarda la gota en llegar al piso una vez que ha salido por el orificio, ¿sí? Con ese valor de tiempo venimos acá y calculamos a qué distancia en horizontal cayó la gota al piso. Entonces, veamos de nuevo, fíjense los valores. ¿Ven? 1,90, 1,67, porque va disminuyendo la altura. ¿Sí? Nos da 1,34, en este caso, con una altura de 0,09. ¿Ven? A medida que va descendiendo, la velocidad disminuye. Vamos a hablar ahora de la viscosidad. La viscosidad está relacionada con la fricción interna de un fluido. Es decir, cuando yo intento mover un fluido, se tiene que mover las capas que se encuentran adheridas a la superficie del recipiente y las capas que se encuentran más adentro. ¿Qué pasa? Fíjense, las que se mueven más fácilmente son las que están alejadas de la superficie o contorno del tubo, y obviamente esa capacidad depende justamente de una propiedad propia del cuerpo o del fluido en este caso, que es la viscosidad. ¿Sí? Acá vemos fluidos menos viscosos a más viscosos. Una característica o un ejemplo de fluido viscoso es la miel. ¿Sí? Vieron que cuando ustedes intentan sacar la miel de un tarro o un dulce, y ustedes vuelcan el tarro, el fluido, ¿sí? En este caso la miel o un dulce, le cuesta mucho salir. ¿Y qué va a pasar? Se va a empezar a estirar, sería como lo que vemos acá, se empieza a estirar, ¿sí? Y generalmente vemos que sale desde el medio del recipiente, mientras que las paredes todavía mantienen adheridas las partículas de fluido. Eso se debe justamente a la viscosidad. Le cuesta mucho al fluido, a cada partícula de fluido, moverse con respecto a las otras.
Entonces, es una fricción interna que tiene el fluido. Acá les dice las fuerzas viscosas se oponen al movimiento de una porción de un fluido relativo a otro. Los efectos viscosos son importantes en el flujo de fluidos en las tuberías, por ejemplo, en el flujo de la sangre también, en la lubricación de las partes de un motor y en otras muchas situaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo que mover un fluido viscoso, debo ejercer una presión adicional para lograr que el fluido se mueva. Entonces, vamos a ver, acá les dice, la diferencia de presión requerida para sostener una razón dada de flujo de volumen a través de un tubo, es decir, para lograr que el caudal de fluido se mantenga en un tubo, si el fluido es viscoso, tengo que tener en cuenta que debo ejercer una presión adicional que es directamente proporcional a la longitud que debe recorrer el fluido e inversamente proporcional al radio del tubo a la cuarta. Esa sencilla relación explica el vínculo que hay entre una dieta alta en colesterol, que tiende a angostar las arterias, es decir, a reducir el espacio disponible para que pase el fluido, en este caso sangre, y una presión arterial elevada. Debido a la dependencia del radio a la cuarta, incluso un estrechamiento pequeño de las arterias puede aumentar considerablemente la presión arterial y forzar obviamente al músculo cardíaco para lograr que el flujo se mantenga. Entonces, fíjense, disminuye el radio y aumenta considerablemente la presión. Acá se observa, fíjense, esto es un perfil de velocidad que indica que las capas de fluido que se encuentran más cerca del centro del tubo adquieren mayor velocidad que las capas que se encuentran cerca de las paredes del tubo, debido justamente a la característica de la viscosidad del fluido que hace que las partículas que se encuentren cerca de la superficie mantengan un estado de reposo y a medida que se van alejando aumentan un poco su velocidad. Pero una capa de fluido se mueve con respecto a la otra con distinta velocidad. Turbulencia. Se denomina así al flujo irregular y caótico debido a que la rapidez excede cierto valor crítico, donde la ecuación de Bernoulli ya no es aplicable. El flujo de sangre normal en la aorta humana es laminar, es decir, que se mantiene en un flujo estacionario con una velocidad que podemos calcularla mediante la ecuación de Bernoulli. Pero una alteración pequeña, como una patología cardíaca, puede hacer que el flujo se vuelva turbulento. Justamente eso que indica que el flujo se hace turbulento, por ejemplo, un angostamiento de las arterias por un taponamiento, por partículas de grasa, ¿sí?, hace que lo podamos detectar fácilmente por medio del estetoscopio. ¿Por qué? Porque esa turbulencia, ¿sí?, que se produce ya que el fluido viene por la arteria y en ese lugar tiene que aumentar su velocidad para pasar por la zona que está más estrecha, y luego cuando pasa, vimos que algunas partículas se empiezan a mover y pierden el flujo estacionario, sino que empiezan a dar vueltas como cuando nosotros vemos un río que golpea contra piedras o se introduce por una zona más angosta y que a la salida se ve como un remolino y que hay una espuma debido justamente a las partículas de fluido que ya no siguen el movimiento laminar. Esa turbulencia hace ruido, ¿sí? Y eso es lo que nosotros podemos detectar por medio del estetoscopio.